En el 1955, Hannah Arendt hace un texto que son anotaciones que le pide su editor. Hannah Arendt tiene unos libros muy bonitos. La condición humana, súper recomendado. Pero esto que traigo acá son unas anotaciones que ella hace que le pide su editor y que hablan todas sobre política. Entonces, esto se llama Introducción a la política. ¿Qué es la política en primera instancia? Bueno, entonces, primero que nada, si bien ella se basa en la noción en primera instancia de la polis, la política en su etimología, y yéndonos a la Grecia antigua clásica, surge de la polis, o sea, de la comunidad, de la población, del encuentro colectivo. No obstante, hay una manera de caracterizar la política desde la filosofía occidental clásica que a ella no le interesa. Ella quiere liberar a la política de la noción filosófica occidental clásica. ¿Por qué? Porque la filosofía clásica occidental es muy metafísica, se basa en absolutos, está muy influenciada por los paradigmas platónicos. Es poco práctica, pongámoslo así. A ella le interesa la política que tenga en cuenta lo temporal, o sea, el tiempo específico de una situación, los contextos concretos. Por tanto, lo contingente, llamaríamoslo coyuntural, si se quiere. Lo relativo, o sea, algo que no es absoluto, que varía, que es relativo según las condiciones, según la situación, según las personas. Y esto es la concepción de política que para mí es muy importante y se las propongo a ustedes porque lo que está diciendo es que no hay un paradigma de lo político, no hay un concepto universal de la política. La política es la acción que se ejerce en situaciones circunstanciales, concretas, específicas, nunca absolutas ni universales, y siempre temporales, nunca atemporales. Entonces, no es una vida contemplativa sobre la acción. La política no es teórica, en el caso de ella, no es lo como se entendía en la filosofía clásica, que recordemos que decimos la polis, Grecia, la participación, pero es que recordemos que Platón, Sócrates eran aristócratas que no les gustaba mucho esta idea democrática de Grecia. Platón quería una estructura piramidal donde el filósofo pensador fuera el máximo rey, autoridad máxima, y de ahí para abajo todos los demás. Él no estaba de acuerdo con esta democracia abierta participativa del ágora o de la plaza. Por tanto, en el mundo de las ideas de Platón, lo político es contemplativo, es teórico, es totalmente racional, ¿sí? En el caso de Hannah Arendt dice, no, la política no es un objeto de especulación, es acción, ¿ok? Entonces viene el fragmento número 1 de este texto, donde dice qué es la política, ¿sí? Hay una teoría que plantea Aristóteles y es el hombre como animal político. O sea, dice Aristóteles que el hombre es político por naturaleza, ¿sí? Ella dice que no. Dice Hannah Arendt que el hombre o la persona no es político en su individualidad por esencia. O sea, no somos seres políticos individualmente por esencia. De hecho, ella plantea que individualmente somos apolíticos. Esto es muy interesante. Que la política solo aparece entre personas, que no existe en la individualidad separada y en el espacio intermedio que separa y al tiempo que vincula. O sea, solo hay política cuando hay relaciones entre personas, cuando hay espacio de relación, ya sea espacios que nos separan, distancia, o que nos acercan, complicidad o empatía. ¿Vale? Bien. Fragmento 2. Ella plantea que es importante liberarse de prejuicios sobre la política desde la idea de poder. O sea, lastimosamente, quienes han hecho dominio de la política nos han usurpado la política como participación colectiva. Estoy hablando de quienes administran la política en términos de instancias de gobierno, en términos de partidos, en términos de el oficio, entre comillas, de lo político, ¿sí? Han creado un poco la idea y sabemos que nos choca porque decimos es que todo político es corrupto. Es que es difícil un político que no sea corrupto. Yo no me meto en política, ¿por qué? Porque la política es corrupta. Entonces hemos tomado distancia de la noción política porque se ha privatizado como algo que solamente hacen personas corruptas, alejadas del pueblo. No es en todos los casos,
pero es una idea prejuiciada que ha sido conveniente para quienes han querido ser dueños de cualquier participación política. La corrupción ha hecho que la idea de lo político y la política quede estigmatizada. Y por tanto, poca gente en la población quiere participar en política. Porque, como bien decía un autor de la Ilustración, y ella lo cita, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, yo prefiero no estar en política porque me voy a corromper por el poder, ¿sí? Esa desilusión política lleva a la disolución del espacio público y a que las personas se replieguen hacia lo privado, ¿sí? Yo mejor no me meto en política, por tanto yo me repliego a mi instancia de lo particular, lo privado y lo íntimo, solo me ocupo de mí, ¿vale? Ella lamenta esto porque justamente lo que nos hace falta es asumir lo político como un lugar de lo público. En lo político, entonces, el prejuicio no es sostenible. No puede haber participación política si yo tengo prejuicios sobre la política. Tengo que transformar la idea de política. Se requiere entonces un juicio crítico y reflexivo desde el pensamiento propio, no repetir fórmulas heredadas. O sea, sí hace falta un criterio propio, crítico, de cómo yo me posiciono frente a algo. Y no repetir una fórmula que ha sido heredada y que es absoluta y que no tiene que ver con mi tiempo, mi momento y con la situación que yo esté abordando en ese momento, ¿sí? Después vienen las ideologías. Partimos entonces del prejuicio a ideologías que pretenden explicar la totalidad eliminando el juicio de la experiencia. Entonces ella tampoco está de acuerdo con las ideologías porque está en contra de los totalitarismos, las ideologías que llevan el prejuicio a lo total y que no dan más posibilidad de percepción desde experiencias diferentes. Pensar lo particular en su singularidad a raíz de un mundo compartido. Aquí está el secreto de la política para Hannah Arendt, y es el hecho de que hay un equilibrio, debe haber un equilibrio entre lo particular, lo propio, y lo compartido. La política se mueve entre la singularidad particular de lo que yo pienso y concibo y lo compartido y el mundo que me atraviesa, que ya hace parte de lo que me atraviesa definitivamente. Por eso va a ser tan importante como referente para la participación. Fragmento 3a de este mismo texto. Entonces dice así: ella se pregunta si la política tiene algún sentido. ¿Tiene algún sentido la política? Dice, sí. El sentido de la política es la libertad. Ese es el sentido. Concreta, efectiva, mujer maravillosa que dice, sí tiene un sentido la política. El sentido es la libertad. Ya. Es el sentido de la política. ¿Sí? Ahora, ¿qué entendemos por libertad? Vamos a hablarlo después porque no es la libertad como yo hago lo que me dé la gana en sentido individual. Es la libertad compartida. Lo vamos a ver ahorita porque es un concepto muy importante sobre libertad que ya aclara. Lo político no nace como medio de administración o dominio. Nunca jamás lo político debe ser un instrumento para administrar o dominar. Cuando hablamos de instituciones como la nuestra, tenemos un problema. Cada vez que la comunidad se manifiesta políticamente hablando, las instancias de gobierno asumen que su lugar político es administrar, o sea, controlar, subyugar el movimiento de la comunidad. Por tanto, regularlo, o sea, y de hecho hay gobiernos políticos, partidos políticos, espacios llamados políticos que para ella no son políticos, son espacios de administración o de dominio. No es lo mismo la política como participación que la administración corrupta que quiere pasar como política. No es lo mismo. ¿Ok? El error de las instancias regulatorias, como algunos consejos, como algunos lugares de poder o de gobierno, es que no dialogan con la diferencia, que cuando aparece algo distinto sienten amenaza, no dialogan, no escuchan, no agencian las necesidades de quienes se manifiestan, sino que administran la manifestación política como un problema que debe ser subsanado.
La manifestación social no es algo para ser escuchado, sino que la instancia que la regula o que va a establecer un control de esa manifestación social, de esa protesta pública, lo que hace es regularlo como un problema que debe ser subsanado, o sea, lo ve como un asunto delincuencial, como un problema que hay que resolver y hay que limpiar de tajo. ¿Ok? No, la política no es eso. Para Hannah Arendt, la política es el espacio para hablar libremente entre iguales. ¿Ok? Viene otro concepto muy importante. Y según Hannah Arendt, la política requiere creatividad. Es la capacidad que tenemos de crear nuevas formas de relación, de incidir y transformar lo que preexiste en virtud de algo posible, de lo que podría ser. La política es siempre utopía de lo que podría ser, pero una utopía que se convierte en acción concreta, no contemplativa. Es un deseo que se manifiesta o se concreta en una acción puntual y real en la realidad, siempre en la realidad. ¿Cómo podemos entonces reinventar lo que hay? ¿Somos capaces de algo nuevo? ¿Somos capaces de volver a reinventar algo que ya no nos gusta? ¿De crear cosas diferentes? Según nuestro estatuto y los manifiestos que hemos hecho, sí. El estatuto de la Universidad Distrital es eso. Es un nuevo nacimiento. Y ante ese nuevo nacimiento hay instancias de poder que se van a resistir y que no van a querer que algo nuevo suceda o que algo nuevo nazca. Y lo que dice Hannah Arendt es muy interesante. Y es, no vamos a reproducir fórmulas preexistentes. Podemos crear nuevas posibilidades. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene algo que es el nacimiento. Si nacimos una vez, podemos nacer otras veces. O sea, al nacer hay un nuevo comienzo. Y ella lo que dice es que así como nacimos, así como fuimos niños y niñas, podemos volver a nacer. Tenemos la habilidad, la capacidad de renacer. Y esto es muy interesante, porque sobre política y sobre poder han hablado muchos hombres ya, pero que venga una mujer a hablar en este sentido tan empático, afectivo, humano, y desde la idea del nacimiento, me parece muy interesante porque es una mirada que implica algo femenino diferente a la masculinidad que siempre ha definido la política y la participación y la sociedad. En este caso hablamos del lugar de enunciación de una mujer. Entonces dice, dado que podemos nacer, hemos nacido, podemos volver a nacer, tenemos la capacidad de iniciar algo nuevo. Esto es lo que hace posible la política. La política solo es posible si somos capaces de iniciar algo diferente a lo que ya preexistía. Nuevo o transformador al menos. A mí esto me recuerda a Nietzsche, a Friedrich Nietzsche, por las tres instancias o lo que se llama estados del alma. Primer estado del alma, el camello. Nos comportamos como sociedad igual que camellos. Soportamos el peso, soportamos el martirio, seguimos y seguimos sin rebelarnos, sin quejarnos, nos habituamos a la rutina, salimos todos los días a una ciudad que nos martiriza, sufrimos pero no nos rebelamos, en fin, el camello soporta. Lastimosamente por eso en Colombia se le dice camello al trabajo porque es lo que se soporta todo el tiempo. Hasta que llega un momento en que estallamos. Y dice Nietzsche, entonces soportamos, eso pasa mucho en las revoluciones sociales, en las luchas de las universidades, soportamos hasta que estallamos y cuando estallamos, dice Nietzsche, aparece el león, o sea, la rabia, la ira, rugimos, pero el león no es fuerza, el león también es reactivo, es rabia, ira, que puede ser ciega y puede ser incluso autodestructiva. Y pasamos, cuando el león se agota y ya estallamos todo, volvemos a soportar. Y vamos de soportar a estallar, del camello al león y volver al camello. Dice Nietzsche, nos falta el tercer estadio, nos falta el niño. Nos falta no estallar ni soportar, sino reinventar la realidad como lo hace un niño que imagina otras posibilidades. Nos falta volver a redescubrir la realidad como si la viéramos por primera vez. Y esto tiene que ver mucho con Hannah Arendt acá, en la política. ¿Ok? Bien.
Solo en el espacio público el poder de comenzar se vuelve acto. Yo puedo recomenzar muchas cosas, pero lo político implica que es en el espacio público donde se recomienza y es donde ocurre la política. Para Hannah Arendt siempre es en el espacio público. La polis, entendida como el pueblo o la comunidad, y desde ahí la libertad. La libertad no como fin a alcanzar a través de la política, sino como su forma de vida. O sea, la libertad no es el producto de la política. No hay política si no hay libertad. Tiene que haber condición de libertad para que haya política. La libertad es la vida de la política. La condición prepolítica para ingresar a la vida pública es la liberación de la necesidad y de la esclavitud. Y esto viene desde Grecia. O sea, no es posible, si nos atamos a una necesidad y funcionamos como personas esclavas, no hay libertad para participar en una acción política. Requerimos una condición prepolítica para hacer política y es la condición de la libertad. Bien, ahora bien, lo político entonces se entiende como un espacio de acción compartido sin coacción ni jerarquía. Ojo, y cualquiera diría, pero es que la política implica justamente los gobiernos, los partidos, las jerarquías, las relaciones de poder. Sí, pero para Hannah Arendt esa no es la política ideal. La política ideal es la donde todas las personas hablamos en igualdad de condiciones, con criterios diferentes, con diversidad de pensamientos, pero nadie le impone a alguien, sino que llegamos a acuerdos y a consensos. Eso implica lo que llamaban en Grecia la isonomía, que es la igualdad ante la ley en el derecho a participar, o sea, a hablar en público. Toda persona tiene derecho a participar y toda persona tiene derecho a hablar en público. Para Hannah Arendt, hablar en público no es agredir. Ella no considera la violencia dentro de la política. Tiene que ser hablar, conversar, dialogar, intercambiar ideas, hacer comunidad. Y se une a la idea de libertad de Kant, o por lo menos la toma, en términos de lo que implicaba en el antecedente de la Revolución Francesa la espontaneidad, la libertad de iniciar nuevos procesos. Entonces la libertad no es el fin de la política. No hacemos política para ser libres. En tanto que somos libres, podemos hacer política. La libertad es el contenido requerido para esta política que propone Hannah Arendt. No es la única política que existe. Existen políticas violentas. Ella propone esta como la que debería ser. Donde no hay libertad, significa no hay igualdad, no hay pluralidad, no hay libertad de iniciar algo nuevo. Entonces no hay política. Solo hay gestión. No confundir gestión con política. Cuando no hay libertad, no hay pluralidad, no hay igualdad, hay gestión, imposición o violencia, no política. Y finalmente, tenemos acá la libertad. Insisto, la libertad para ella no como propiedad interior, libre albedrío, solo mío, independencia individual, donde hago lo que quiera al margen de las personas, sino como un fenómeno intersubjetivo en un espacio siempre compartido. Hannah Arendt aboga siempre por lo compartido, por lo comunitario. La política no se impone ni se decreta. Se construye entre personas que se reconocen mutuamente como interlocutores. Saca un documento entonces que es Introducción a la política. Y dice que tiene valor en sí misma, conocimiento de la singularidad y de la dignidad humana. Eso requiere la política. No hay política sin dignidad. Documento 2. Entonces, en el documento 2 empieza por cuestionar a Platón para quien la política era un medio para asuntos externos a la misma política. O sea, la política era un medio para la contemplación, la moralidad y las verdades absolutas. Recordemos el gobierno del sabio, el rey filósofo que pedía a Platón, ¿no? No, en este caso, la política se vuelve algo inferior si lo tomamos así. Entonces es peligrosa porque es instrumental. La filosofía tradicional clásica no tiene espacio para la pluralidad, por eso ella cuestiona esta filosofía clásica y no la ve posible para la política. Finalmente, anota algunas cosas con respecto al totalitarismo. Primero, Hannah Arendt diferencia
la acción humana en tres aspectos. La labor, que es lo básico. La labor es lo que hacemos para subsistir. El trabajo, que es lo que hacemos en términos de lo que es entrar a un sistema laboral donde ya no es subsistencia mía, sino que incluso hay una plusvalía, hay un mecanismo de márgenes o de niveles en esa noción de trabajo, hay un salario y demás. Y por último, la acción, o sea, la praxis, que es hacer política. Para ella hay que superar los niveles básicos de la labor y el trabajo para llegar a la acción o la praxis. Y participar realmente. Por tanto, y hablando de nuestra realidad actual, votar no es suficiente. O sea, las elecciones y las votaciones pueden ser una aparente democracia que te hace sentir que participas, pero estás cediendo tu existencia, tu derecho, tu criterio a alguien más que no tiene por qué seguir respondiendo por ti. Pero tú consideras que ya cumpliste votando por alguien. No es suficiente. La participación es constante, es comunitaria, es colectiva, es de imaginación, es de construcción. No ser autómata, o sea, no repetir y reproducir lo que ya está predeterminado, sino cuestionar internamente. Hay una doble interioridad. Hay un yo que ejecuta acciones y hay un yo que cuestiona esas acciones. Todo el tiempo Hannah Arendt propone, y tiene una metodología muy clara para eso, preguntar y responderte a ti internamente por qué haces lo que haces. ¿Qué te lleva a hacer lo que haces? ¿Por qué apoyas tal o más cual movimiento? ¿Por qué tal o tal teoría? No porque te digan que tiene que ser así, sino por qué en el sentido de cómo tú lo cuestionas internamente. Por tanto, el pensamiento crítico para Hannah Arendt, y aquí viene algo muy complejo, no es partidista. Quiero decir, para Hannah Arendt los partidos no son muy convenientes, porque todo partido requiere un paradigma al cual tú debes someterte, a no ser que sea el partido del no partidismo. Podría ser una especie de anarquía o libertades internas en una asociación, pero casi todos los partidos requieren establecer códigos, negociaciones internas, consensos, paradigmas invariables, terminan siendo para Hannah Arendt como sectas, y para ella esto suprime el pensamiento crítico. Participar políticamente desde la transformación y la creatividad es la consigna fundamental. Pensar genuinamente, 2 en 1 significa que yo en una persona soy 2. Soltar barandillas, ¿esto qué significa? Significa que ella propone que no nos agarremos de soportes o de esquemas rígidos preestablecidos. Soltemos categorías cerradas que definen tendencias, que categorizan de manera absoluta que esto es bueno, que esto es malo, que tal pensamiento es de tal tendencia o de más cual tendencia. Por ejemplo, que si tal sociedad se mueve de tal manera siempre es por tal razón. No, soltemos las barandillas y pensemos sobre la realidad que se nos propone en ese mismo momento. Y diferenciemos la participación política de la administración corrupta, que es lo que estamos en algunos casos viviendo actualmente. Hasta ahí la presentación.